Oseas capítulo 7 dice así la palabra de Dios. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Acompáñeme, por favor, en oración. Padre bendito que estás en el cielo, tú que eres santo, tú que eres único, nada se compara a ti, Dios. Y tú, siendo tan magnífico, excelente, por el puro afecto de tu voluntad, has dispuesto en tu corazón comunicarte con nosotros. Seres creados a tu imagen, pero caídos. Dios mío, es tan grande tu misericordia, es tan infinita, como leíamos hace un rato, que llega hasta los cielos. Padre, gracias por esa misericordia, que esta mañana nos congrega en este lugar y por medio de la cual tenemos la capacidad de no caer fulminados. Dios mío, tú eres grande en misericordia y tú manifiestas tu bondad para con nosotros. Tu omnibenevolencia la podemos disfrutar cada día, tan solo en el hecho tan sencillo de que nos perpetúas con vida. Pero aparte de eso, tú nos diste un regalo tremendo a aquellos que estamos en ti. Nos has salvado y nos has llamado tu pueblo. Padre, esta mañana te quiero rogar que tu palabra cale en lo profundo de nuestro corazón. Que nuevamente seamos expuestos delante de ella. Que otra vez lo que está en nuestro interior pueda ser confrontado por la verdad de tu palabra. Que podamos vernos reflejados en este pueblo desobediente. Y que si estamos en desobediencia podamos arrepentirnos de todo corazón y seguirte a ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por toda tu palabra. Cada palabra que en las escrituras están. Gracias por ellas, porque en ellas
encontramos todo lo que necesitamos para vivir. Yo te quiero rogar esta mañana de manera personal, como pastor, que tú guíes mis labios para proferir tu palabra. Quita todo ajeno que no es de ella. Todo aquello que proviene de mí, que mis hermanos lo puedan eliminar, Señor. Y que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y juicio y lleve a cada uno de nosotros a toda verdad por medio de ella. Ayúdame en lo personal a explicarla, a predicarla de una manera sencilla, de una manera clara. Y que tú y solo tú seas glorificado esta mañana en este lugar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin duda las palabras que leemos en estos pasajes son duras, son palabras que en realidad no serían tan bienvenidas en ciertos contextos. Tenemos a un pueblo de Israel, el pueblo de Dios, un pueblo rebelde, un pueblo obstinado, un pueblo que una y otra vez recibió la reprensión de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que notamos nosotros? Que nunca hubo en ellos un verdadero arrepentimiento. Precisamente eso fue lo que hemos estado hablando las semanas anteriores. Hemos visto cómo este pueblo que fue salvado por Dios en innumerables ocasiones, una y otra vez, seguía con porfía desviándose de Dios. Vimos cómo este pueblo manifestaba un interés oportunista para con Dios más que una completa y genuina devoción para con Él. En vez de amarle, en vez de agradecerle al Dios que los había sacado de aquella esclavitud y que una y otra vez en el transcurso de los años los había librado de la destrucción, en vez de tener un corazón agradecido, ellos se fueron y se desviaron más y más. Cuando hablamos de Israel, en este contexto nos estamos refiriendo específicamente a el reino del norte de Israel. Luego de la división de los dos reinos, el profeta Oseas aparece y es llamado por el Señor para predicarle al reino del norte. Es por eso que este mensaje no es enfocado en la totalidad del pueblo de Israel, las 12 tribus, sino más bien a las 9 tribus y media que vivían en el lado norte, que se habían separado más y más de Dios por medio de reyes que los llevaron constantemente al desvío. Muy bien. Vemos nosotros aquí entonces cómo es que este pueblo una y otra vez se iba. El día de hoy las escrituras dicen que nosotros, aquellos que hemos confiado en el Señor, somos el pueblo de Dios. Dice que somos real sacerdocio, nación santa. Y es por eso que tomamos este pasaje del pueblo de Dios de antaño y tenemos la obligación de comparar nuestras vidas de aquellos que hemos creído en Cristo con Él. Es por eso que el tenor de los mensajes que hemos tenido la última semana han sido bien duros. ¿Por qué? Porque es el mismo análisis que nosotros tenemos que hacernos a nosotros este día. Ver cómo ese pueblo pretendía ser el pueblo de Dios, ser aquellos que tenían la voz oficial de Dios, sin embargo, ellos no vivían conforme a lo que Dios quería. Esa misma realidad en la que tú el día de hoy que estás acá tienes que confrontarte. Esa misma realidad es la que te lleva a hacer un análisis de tu cristianismo. Si tú dices ser cristiano, tú tienes que confrontarte con estas palabras. Y cuando nos encontramos con esto es cuando realmente nosotros vemos si es que en realidad somos parte del pueblo de Dios o no somos parte del pueblo de Dios. Hermano mío, este es el llamado que Dios está haciendo a la iglesia local. Para Dios no hay matices. Para Dios no hay grises. Para Dios es blanco o negro. Para Dios hay vida o hay muerte. Para Él hay salvación o perdición. O tú eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Así de simple. Lamentablemente hoy día vivimos en un mundo en el cual todo es relativo, todo depende. Pero la verdad de Dios nos muestra que esto no es así. Hay verdades absolutas. Y al tibio, Dios lo vomita. Es por eso que es necesario como iglesia que constantemente estemos autoexaminándonos, viendo cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestro interior. Porque lo que aflora de nuestras palabras
Lo que sale de nuestro interior es lo que verdaderamente somos. Puede que tú digas ser cristiano, pero tu comportamiento y tus palabras distan mucho de lo que un verdadero cristiano, un verdadero participante de la bendición, de la herencia de Dios, tiene. Hermanos, constantemente nosotros nos encontramos con un Dios amante. Ya vimos en Oseas, este Dios que pese a la prostitución de este pueblo, pese a que se iba tras otros dioses, pese a que buscaba a otras naciones y ponía su confianza en estas naciones, pese a eso, una y otra vez iba detrás de ellos. Vemos con claridad a un Dios amante, a un Dios fiel, pero sin embargo vemos por el otro lado a un pueblo sumamente infiel. Aquí, en particular, hemos visto un pueblo que nunca se arrepintió, un pueblo que buscaba a Dios utilitariamente, un pueblo que única y exclusivamente deseaba los beneficios de Dios. Quería que Él le salvara, quería que Él le proveyera, pero no se sujetaban a la autoridad de ese Dios. Vimos cómo ellos manifestaron un falso arrepentimiento, pero el día de hoy este pasaje que vamos a leer nos habla de otro punto importantísimo que vivió y experimentó la nación de Israel en ese tiempo y que el día de hoy nos confronta a nosotros. La dureza del corazón que había en este pueblo. Por eso el título de este sermón es Crónica de un corazón endurecido. Y en estos versos que acabamos de leer encontramos nosotros 4 manifestaciones de la dureza del corazón. En primer lugar, la dureza de corazón no considera que Dios le ve. En segundo lugar, el que tiene dureza de corazón se consume en sus propias pasiones. En tercer lugar, el que tiene dureza de corazón pone su confianza en otras cosas. Y en cuarto lugar, aquel que tiene dureza de corazón no considera nunca volverse a Dios. El texto de hoy, hermano mío, nuevamente vuelve a confrontar nuestras realidades y nos lleva a ver cómo pensamos y cómo vemos. Lo más hermoso de la palabra de Dios es que es un alimento completo, pleno. Nos habla de todas las cosas. Y ciertamente estos días hemos estado recibiendo mucha exhortación de parte de Dios. Hemos estado siendo reprendidos y confrontados con la palabra de Dios. Eso es lo maravilloso que tiene la Biblia, que es tiene una nutrición completa. Hay momentos en el cual Dios nos anima, hay momentos en el cual Dios nos enseña de su carácter, de su persona. Hay momentos en el cual podemos ver su gracia tremenda, derramada sobre el pecador. Pero en esta oportunidad estamos viendo el corazón de Dios amoroso, pero por otro lado, el corazón rebelde de un pueblo. Me encantaría, hermanos míos, estar aquí esta mañana y no predicar esto. Sin embargo, el apóstol Pablo decía que él estaba conforme porque había predicado todo el consejo de Dios. El Salmo 119, 160, verso 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Por tanto, necesitamos oír esto. No está aquí en la Escritura este tipo de reprensiones simplemente por estar. Y tampoco están para que nosotros las pasemos de largo. Sería cómodo para nosotros pasarlo de largo. Sin embargo, Dios las puso acá y el propósito de que estén acá es que confronten nuestras realidades, que seamos expuestos delante de su palabra. En primer lugar, lo que vemos aquí entonces es que aquel que tiene el corazón endurecido no considera que Dios les está viendo. Y eso es algo tremendo, queridos. Un autor definió la dureza del corazón de esta manera: es la obstinación que rehúsa escuchar a Dios u obedecerlo. Eso implica un corazón endurecido. Implica que alguien obstinadamente, deliberadamente, no quiere escuchar a Dios y no quiere obedecerlo. Esa es la primera manifestación de alguien que tiene un corazón endurecido. Hay muchas personas que viven vidas religiosas, que van a la iglesia, se golpean el pecho, dicen que es su culpa. Hay muchas personas que van a iglesias evangélicas, cristianas, levantan sus manos, oran, se arrodillan, lloran, pero en realidad no tienen un corazón convertido, no tienen un corazón arrepentido. Solamente manifiestan algo que no tiene ningún sustento. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a vivir
su vida cotidianamente viven de una manera que dista mucho de lo que aprendieron o de lo que dijeron. Y eso es una realidad. ¿Pero por qué se da esto? Esto se da, hermanos míos, porque hay una dureza en su corazón y no consideran a Dios como realmente es. Una persona que tiene dureza de corazón no es una persona que no conoce a Dios. Una persona que tiene dureza de corazón y cree que Dios no le ve es una persona obstinada, testaruda, necia. Cuando hablamos de un corazón endurecido, es un corazón que ya perdió la sensibilidad. La dureza es tal que cree en un Dios al cual ni siquiera se le debe sujetar. Así hay muchas personas, queridos. Muchas personas que creen que creen. Creen que creen en Dios. Porque alguien que realmente a Dios se va a ver enfrentada a estas realidades y su vida va a ser confrontada y va a arrepentirse y volverse a Él. Hermanos, podríamos definir nosotros la dureza del corazón o la dureza como una callosidad. Cuando recién nos casamos, aquellos que nunca portamos anillo, nos dimos cuenta que al tiempo de portar el anillo, nos empezó a doler la parte superior de la palma de las manos. Esto es producto de que hay algo que está ahí que antes no estaba. La fricción, el roce, empezó a generar una ampolla, probablemente una herida. Pero con el paso del tiempo, paulatinamente, esa herida cicatrizó y ya nunca más nos dolió. ¿Qué fue lo que ocurrió? En aquella zona creció una capa de piel más dura, una callosidad. No es que, fíjese, no es que la fricción ya no exista. No es que el anillo no esté ejerciendo presión sobre eso. Lo está haciendo. Sin embargo, hay una callosidad, una dureza que no permite que uno sienta ese dolor. Eso es lo que podríamos definir nosotros como la dureza del corazón, querido. Hay muchas personas que tienen su corazón tan duro, tan encallecido a la hora de desoír la palabra de Dios, de desobedecer deliberadamente la palabra de Dios. Y eso produce que no le resbale, que conozca acerca de Dios, pero que en realidad no viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es terrible. Eso es terrible, queridos. Este pueblo rebelde, tenía precisamente esa característica. Fíjese en el versículo 1. Dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Este pasaje, este verso nos está mostrando que Dios, nuevamente de una manera amorosa, va a curar la herida de este pueblo. Este pueblo desobediente, este pueblo rebelde, pero vemos a un Dios amante que nuevamente va y va a curar su herida. Pero cuando está curando su herida, en vez de ver que ésta está sanando, ve que hay pudredumbre adentro. Ve que la llaga está podrida. Cuando Dios ve a este pueblo con el deseo de sanarle, con el deseo de curarle, de transformarle, ve que en realidad en lo profundo de su ser, estos hombres estaban llenos de contaminación, estaban llenos de pecado. De hecho, por eso hace la mención al ladrón. Dice, entra el ladrón y después menciona al salteador. Dice, el salteador despoja por fuera. Este pueblo, cuando habla de este pueblo y de la maldad de este pueblo, utiliza esa doble expresión. El ladrón era aquel que hurtaba, que entraba a una casa cuando no estaba nadie y robaba, sin violencia. Eso habla de un delito, pero que en realidad hace daño, pero no un daño tan grande. Ese era el tipo de delito que se estaban dando en Israel en aquel entonces. Pero también menciona al salteador. Y el salteador era un tipo de ladrón distinto. El salteador era aquel que esperaba, te robaba, te despojaba con violencia y te asesinaba. O sea, toda la gama de pecados nosotros la encontramos en este pueblo, en esta nación de Israel. Cuando Dios quiere curarlo, se da cuenta que en verdad en su corazón hay maldad, hay pecado y ninguna pizca de arrepentimiento. Ellos ni siquiera reflexionaban en que Dios, el Dios que les había salvado, quería
extenderle la mano una vez más. Hermanos míos, es tremendo ver lo que el pueblo hacía, cómo se comportaba, y proyectarlo también, y hacer una comparación con nuestras vidas. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti, querido? Una de las cosas más evidentes, hermano, de alguien que tiene el corazón endurecido y que no teme al Señor, es que no reconoce que Él sabe todo. A veces nosotros pensamos que Dios no nos ve. A veces nosotros vivimos vidas como si Dios no estuviera presente. A veces tenemos más miedo de que otras personas nos vean, de Dios que realmente en todo momento, en toda situación nos ve. Quien tiene dureza de corazón manifiesta precisamente eso. No considera que Dios le ve. Y eso era lo que este pueblo estaba haciendo. Hermanos queridos, nosotros tenemos que saber que Dios ve todo. Dios está en todo lugar. Y Él es omnisciente, Él todo lo sabe. No hay nada que nosotros podamos ocultarle a Dios. Jeremías capítulo 23, versos 23 al 24. Dios le está diciendo a este pueblo: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermano, nadie puede esconderse de Dios. Él lo llena todo. Y una manifestación de las personas que tienen dureza de corazón es que no consideran a Dios, no consideran que Dios lo está mirando, no consideran que Él está presente cuando deliberadamente en su corazón está fallando y pecando. Si tú pecas y tú no consideras que Dios está presente en ese momento, déjame decirte que ya está engrosando la capa de tu corazón. Ya se está endureciendo tu corazón. El Salmo 139, versos 7 al 10. El salmista reconoce eso. El salmista reconoce quién es su Dios y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Querido, no hay ningún lugar en el cual nosotros nos podamos ocultar de Dios. Tú puedes pretender vivir tu vida como quieras, pero ¿sabes una cosa? Hay un Dios y ese Dios te está mirando. Dios está en todo momento, en todo lugar. Nosotros estamos más preocupados de que ciertas personas no nos vean realizando ciertas cosas. Pero nuestra verdadera preocupación no es que Dios nos ve en todo lugar y que ante Él lo profundo de nuestro corazón está al descubierto. Esa es la primera señal, queridos, de un corazón endurecido. Aquí nosotros vemos también que la perversidad que ellos tenían los amurallaba de tal manera que ellos pensaban que sus pecados no permitía que Dios lo vieran. O sea, que Dios viera sus pecados. Pero Dios veía sus pecados y estaban de manifiesto. Y esos mismos pecados que ellos cometían les causaba tropiezo en su vida, les causaba un mal peor. El Proverbio capítulo 5, versículo 22 dice esto: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Una cosa es que tú creas que Dios no te ve y otra cosa es que creas que tus pecados no son tan grandes. Los pecados de este pueblo eran tan grandes que cubrían, que los rodeaban, pero Dios estaba al tanto de esos pecados. Dios conocía todo, Dios conocía su corazón. Ten cuidado de creer que Dios no sabe todo de ti. En todo momento Dios te conoce, Dios sabe lo que estás haciendo. Ten temor, porque si no tienes temor de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, es que tu corazón está endurecido. El segundo elemento que nosotros vemos aquí en estos pasajes es que aquel que tiene el corazón endurecido, sus pasiones empiezan a consumirlo de tal manera, cada vez más profundamente.
Y de una manera bastante especial nosotros vemos cómo es que en los versos 3 al 7 aparecen mencionados ciertos pecados que el pueblo tenía. Por ejemplo, en el versículo 3 se habla de la mentira que el pueblo profería delante de sus gobernadores. En el versículo 4 habla de adulterio. En el versículo 6 habla de intriga. Y en el versículo 6 también habla de ira. Ellos se jactaban de su pecado, estaban orgullosos de su pecado, al punto de que los exhibían delante de sus gobernantes. Y se supone que los gobernantes eran aquellos que emitían juicios sobre el buen comportamiento y el mal comportamiento. El descaro de este pueblo era tal que ni siquiera consideraba pecar delante de sus gobernantes. Los hacían pecar a ellos incluso. Se desenfrenaban en sus pasiones una y otra vez. Aquí se habla de una figura que leímos, habla de un horno. Dice que se encienden como un horno. Y esa expresión es bien particular porque era un artilugio que se empleaba en aquel entonces para cocinar. Este era un horno cilíndrico que tenía una tapa, la tapa estaba arriba y tenía forma de domo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos llegaban, sacaban la tapa, ponían la leña y esta comenzaba a calentar. Cerraban esa tapa y mientras eso ocurría, ellos comenzaban a amasar y a preparar el pan. Mientras tanto, el fuego ardía mucho y empezaba paulatinamente a menguar el ardor del fuego, y en ese momento ellos sacaban la tapa y ponían las tortas de harina, el pan, los ponían en el costado del horno por dentro. Y eso hacía que el fulgor del metal fuera el que finalmente cociera estos panes. Ese tipo de horno prendía la temperatura a la cual llegaba era muy, por la forma que tenía, llegaba muy rápido. Así era la pasión que tenía este pueblo. Rápidamente se encendían en sus pasiones. Rápidamente ellos llegaban y comenzaban a desbandarse en sus pecados, desbandarse en lo que ellos consideraban que era lo que tenían que hacer, totalmente no considerando la voluntad de Dios, o la ordenanza que Dios quería para ellos, o lo que Dios demandaba de ellos. Estas personas se entregaban así, sin más. Cuando uno ponía ese pan ahí y no lo volteaba, se quemaba. Y había una parte que quedaba quemada y la otra quedaba cruda. Y esa es la figura que emplea aquí para referirse a precisamente estas pasiones desordenadas que había en este pueblo. Una persona, querido, que tiene el corazón endurecido es alguien que no se da cuenta de la gravedad del pecado que está cometiendo y que enciende sus pasiones más y más, que en vez de frenarla, en vez de ponerle un pare, en vez de considerar, de parar y ponerse a orar al Señor para que descubra su corazón, ¿qué es lo que hace? Continúa y continúa. Adulterio, mentira, ira, intriga. Era lo que el pueblo experimentaba. Hoy en día hay muchas personas que dicen ser cristianas que viven de la misma manera. No tienen ningún temor de Dios. Dicen, yo sigo a Cristo, sí, yo sigo a Cristo. Aleluya. Pero en realidad, en sus vidas no manifiestan eso. Pecan de una manera deportiva incluso, como deporte. Sin nadie los está presionando y están mintiendo. Nadie los presiona y mienten. Nadie le está preguntando nada y comienza el chismoseo. Así es como se vive. Muchas personas que dicen ser cristianas. Están casados, el Señor les da una mujer maravillosa, pasa una muchacha y se dan vuelta para mirarla. Sin ningún cargo de conciencia, sin ningún temor de Dios. Hay muchas personas que dicen ser cristianas y viven así. Ahí hay dureza de corazón. Tito, capítulo 3, verso 2 al 4, el apóstol Pablo le dice a Tito lo siguiente: que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables,
mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, todo cambió. Antes nosotros éramos así, hermanos. Cuando no teníamos consideración de Dios, cuando no temíamos a Dios, cuando no habíamos nacido de nuevo. Pero si tú el día de hoy sigues tan presto para pecar y ni siquiera considerar en un momento lo que estás haciendo, déjame decirte que tu corazón está endurecido. Tu corazón está endurecido. Como les decía, muchas personas practican el pecado como si este fuera un deporte. Se perfeccionan cada vez peor. En vez de parar, se van puliendo. Se van puliendo. Personas que son cínicas, pero después son más cínicas todavía. Personas que son mentirosos, pero después son unos maestros. Nadie los puede descubrir. Y dicen ser cristianos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, el apóstol Juan le dice esto, ¿verdad?, a los discípulos de que esa iglesia. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermanos, vamos a fallar, está claro. Lamentablemente vamos a fallar. Pero si tú estás practicando el pecado como deporte, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ya tu corazón se endureció. Debemos tener cuidado. Eso era lo que le estaba pasando a este pueblo. Pecaban deliberadamente. Sus pasiones se encendían cual horno. Pero ellos no tenían ningún deseo de arrepentirse y analizar sus caminos. En tercer lugar, hermanos míos, un corazón endurecido pone su confianza en otras cosas. Y eso es también lo que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas. En este caso, en el versículo 8 y 9 de Oseas 7, dice esto. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Una de las características de las personas que tienen el corazón endurecido, queridos, es que comienzan a juntarse, valga la redundancia, con malas juntas. Ellos empezaron a juntarse con otras naciones que en vez de ayudarles, los desviaban más y más. Hay muchas personas que dicen ser creyentes, dicen ser cristianas, pero sus amistades no lo son. Yo te pregunto a ti, ¿quiénes son tus amigos? ¿A quién invitas tú a tu casa? ¿De quién llenas tu casa? ¿De gente que no teme al Señor? ¿Quiénes son tus amigos más cercanos? ¿Gente que teme al Señor? ¿O gente que aborrece a Dios? ¿Quiénes son? ¿Te juntas con tus familiares? Perfecto, está súper bien, bonito. ¿Pero tus familiares temen al Señor? ¿Son ellos tus consejeros? ¿Son tus amigos inconversos? Eso es importante, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Porque claro, podemos venir a la iglesia, conversar entre nosotros acá, pero cuando vamos a nuestra vida cotidiana, nuestras amistades son otras, nuestros contactos son otros. Y simplemente venimos aquí y aquí, somos todos hermanos, pero afuera, ¿a quién invitas a tu cumpleaños? ¿Invitas a tu familia que no cree en el Señor? ¿Invitas a quién? ¿A tus amigos que no temen al Señor y que probablemente se van a emborrachar? ¿O estás invitando a tus hermanos en la iglesia? Esa es una señal de un corazón que está endurecido, que prefiere juntarse con personas que están involucradas e inundadas, sumergidas en el mundo, antes que las personas que realmente temen al Señor y que le van a ayudar. Una de las características es que pone su confianza en otras cosas, en particular en amigos que le alejan de Dios, en vez de atraerles a Dios.
El Proverbio capítulo 1, verso 10 al 16. Salomón dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Otro día conversaba con un pastor amigo de la ciudad y me decía que él tenía una lucha porque venía pronto el matrimonio de 2 miembros de su iglesia. Y él me decía que la lucha que tenía con ellos es que prácticamente los únicos invitados a su matrimonio de la iglesia eran el pastor y su esposa que lo iban a casar. Y este pastor me decía: yo no puedo comprender cómo alguien que ya lleva 3 años en la fe privilegia a personas que para nada le van a ser de provecho antes que su hermano en la iglesia. Por eso te hago esa pregunta: ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Quiénes son tus confidentes? Eso es relevante, porque va también a definir si en realidad hay dureza en tu corazón o no hay dureza en tu corazón. Si tu mejor amigo no es creyente, ¿qué implica eso? Que tú vas a contarle cualquier cosa y esa persona no te va a decir nada, incluso te va a encontrar bueno. Mientras que tú, cuando te acercas a un hermano en la fe o una hermana en la fe madura, y tú cuentas, dispones, abres tu corazón, esa persona, si está en la fe y conoce que te estás desviando, te va a cachetear, te va a retar, te va a llevar por el camino correcto. Por eso hay muchas personas que no les gusta juntarse con creyentes, siendo supuestamente creyentes. ¿Por qué? Porque cuando se junta con estas personas, su pecado queda expuesto. Su manera de hablar queda expuesto. Hay personas que aquí hablan súper bonito, pero que llegan a su trabajo a grito y a grosería pelada. Y una realidad. Con tu amigo hablas como sea, pero acá te preocupas de cómo hablas porque no va a ser que el hermano te va a descubrir. Nos damos cuenta de cómo estamos viviendo, qué tipo de cristianismo estamos llevando. ¿Hay dureza en nuestro corazón o no? En segundo lugar, la persona que tiene dureza en su corazón no busca a Dios, no, en realidad pone su confianza en otras cosas, ya lo vimos en los amigos, ¿cierto? Y también pone su confianza en sí mismo. El versículo 7, perdón, capítulo 7, versos 9 al 10 dice: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Aquí habla de soberbia. Y la soberbia es tener un alto concepto de quién uno es. Está muy ligado al tema del orgullo. Alguien soberbio es alguien a quien nadie puede decirle nada porque él tiene la razón. La persona que está endurecida de corazón pone su confianza en personas que no están en la fe. Y en segundo lugar, ponen su confianza en sí mismos, en sus propias capacidades, en lo que ellos son per se, en su orgullo. En este pasaje hay algo bien interesante. Fíjese, dice: y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Esto es bastante interesante, entender qué es lo que significa. Dice que él se llenó de canas y no lo supo. Eso no significa, querido, que él envejeció, que este pueblo envejeció. Lo que está hablando es de otra cosa mucho más severa que eso. La enfermedad cutánea más común en aquel entonces era la lepra. Y cuando la lepra comenzaba, lo primero que se manifestaba era que la piel se ponía blanquecina y los vellos, el cabello, el pelo se ponía blanco. Lo que está diciendo acá
Dios es que este pueblo empezó a crecerle la lepra, su cabello se puso blanco, pronto iba a empezar a supurar sus heridas, pero él no se había dado ni cuenta que estaba leproso. ¿Por qué? Porque su dureza de corazón lo llevaba a considerarse a sí mismo al punto tal que ni siquiera veía cuál era su condición espiritual. Cuando tú confías en ti mismo, hay dureza de corazón en ti. En cuarto lugar, lo que vemos acá en este pasaje es que aquel que tiene el corazón endurecido de ninguna manera considera volverse a Dios. Acompáñenme al versículo 13 y al versículo 15. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron y se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y ofrecí sus brazos contra mí, pensaron mal. La gente que tiene dureza en su corazón, pese a estar en la condición que sea, pese a haber recibido beneficios de parte de Dios, ni siquiera vuelve su mirada hacia Dios para ser agradecida. Y tampoco considera arrepentirse y humillarse delante de Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo ya me arrepentí cuando conocí al Señor. Ahora ya no es necesario arrepentirse porque mis pecados todos fueron echados al fondo del mar. Qué maravilla, ¿no? No, querido, así no es. Tus pecados fueron echados al fondo del mar, pero tú tienes que volverte a Dios. Dios dice a su pueblo, si mi pueblo se humillare. Es necesario ese paso. Personas que no consideran su pecaminosidad, que no consideran la gravedad de la condición en la cual se encuentran. Y aún así, lo último que harían sería reconocer su condición de pecado y volverse a Dios. ¿Cómo me voy a hacer canuto? ¿Cómo me voy a hacer evangélico? ¿Voy a andar con la Biblia debajo del brazo? ¿Cómo voy a hacer eso? Créeme que es lo más fácil en comparación a lo que te va a tocar experimentar por los siglos de los siglos en el lago de fuego y azufre. Ellos se apartaron de Dios, se rebelaron e incluso hablaron mentiras. Mi verso 14, y clamaron, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Esta idea de ese pasaje cuando dice, cuando gritaban sobre sus camas, es la imagen de un enfermo que está agonizando a punto de morir. A eso se está refiriendo ahí. Esos gritos desgarradores que una persona que siente que la vida se le va por una enfermedad o un accidente doloroso, es a eso lo que se está refiriendo. Estas personas aún pese al dolor, pese a esa situación dolorosa, ni aún ahí consideran volverse a Dios. Eso es dureza de corazón. Ahora, puede que tú tengas uno de tres, o uno de cuatro, dos de cuatro, tres de cuatro, o cuatro de cuatro. Pero esas son las manifestaciones de un corazón endurecido. Si esta mañana estamos acá, es porque hay una solución para eso. Si esta mañana tú estás aquí con tu corazón endurecido, déjame decirte que hay un Dios que salva, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que no rechaza a aquel que humillado de corazón se dirige a Él. Hay un Dios que, como dice Ezequiel capítulo 36, verso 26, puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nunca olvides, querido, que si hay dureza en tu corazón,
si te has apartado de Dios o en realidad nunca estuviste en los caminos de Dios, hay un Dios que el día de hoy, aún hoy, te está llamando. Arrepiéntete. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a Él. Para Él no hay imposible. No hay duro corazón que no pueda ser quebrantado. Pero para eso necesitas reconocer quién eres. Necesitas acudir a Él. Volver a Dios. Reconocer que nada hay en ti que puedas hacer para agradarle. Ese es el llamado que Dios nos hace nuevamente esta mañana. Analicemos nuestro corazón. Si hay dureza en él es porque no hemos nacido de nuevo. Roguémosle al Señor. Roguemos a su misericordia que Él nos convierta de verdad. Aquí no hay blanco y negro. O sea, hay blanco y negro, no hay grises, querido. O eres salvo, o estás perdido. O sigues a Cristo o lo desechaste. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así de sencillo. O tienes un corazón de piedra o tienes un corazón de carne. Y bendito sea el Señor que vino dejando su trono, dejando su autoridad, vaciándose de su dignidad, pero nunca de su deidad. Y vino en semejanza de hombre, hecho conforme como eran los siervos. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, cargando la cruz por tus pecados. Si tú esta mañana estás con tu corazón duro, vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Siempre cuando vemos en la Escritura a un pueblo pecador, a un pueblo rebelde, de una mejor y maravillosa manera se manifiesta un Dios clemente y compasivo. Pero llegará el tiempo donde esa misericordia y esa compasión se acaben para ti. Y donde ya no puedas tener otra oportunidad de doblegar tu corazón, humillarte delante de Él. Otra vez te digo, no dejes pasar este día. Vuélvete al Señor. Solo Él puede cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Oremos al Señor.